Hola, muy buenos días a todas y a todos. Soy Jamal Bozolasan, soy profesor de lingüística. Os voy a presentar hoy el tema de cuestiones de lexicología, el módulo programado para los estudiantes del semestre 4. Y como sabemos todos, debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo todos estos días, y para que nuestras labores pedagógicas sigan su cauce eficientemente, voy a compartir con vosotros estas sesiones a distancia para exponeros el contenido del temario de cuestiones de lexicología. En un primer momento vamos a abordar algunas nociones básicas de lexicología y también hablaremos de los orígenes y procedencias del léxico español. Y en una segunda sesión trataremos los procedimientos de creación y formación del léxico y terminamos con las relaciones léxicas de significados y significantes. Bueno, espero que saquéis provecho de este temario. Para empezar, os invito a hacer un breve recorrido acerca de algunos conceptos básicos vinculados al tema de lexicología. Y el primer concepto que vamos a tratar es el que constituye el objeto de nuestro módulo, a saber, el término léxico. ¿Qué se entiende por el término léxico? Es el conjunto de las palabras que constituyen un idioma. Pues se trata de una lista de palabras utilizadas en un momento dado y en un lugar específico. En lingüística, el léxico es el objeto de estudio de muchas disciplinas. De entre estas disciplinas se destaca la lexicología y la lexicografía. Y lo que concierne la lexicología tiene varias tareas. Estas tareas consisten en establecer la lista de las unidades que constituyen el léxico de un idioma, y también consiste en estudiar estas unidades léxicas y describir sus relaciones sistemáticas, tanto en el plano de la forma como del contenido. En cuanto a la lexicografía, es una ciencia instrumental cuyo fin es la elaboración de diccionarios. Eso quiere decir que es una disciplina que se encarga de los principios teóricos en los que se basa la confección de diccionarios, y tiene como fin también la organización sistemática de informaciones sobre cada uno de los términos tratados. Aquí de ejemplo presenta informaciones de orden etimológico, es decir, informaciones sobre el origen de las palabras y el origen de su forma original. Ofrece también informaciones sobre la clase, categoría o gramatical a la que pertenece, y incluye informaciones sobre las variaciones semánticas y contextuales, y incluye también datos sobre el registro de uso de estas palabras. Puede ser una palabra, puede ser de uso familiar, puede también ser de uso culto o de especialidad, e incluso de uso vulgar, entre otros. Y partiendo de la definición que acabamos de subrayar sobre el concepto de lexicología, pues cuando sometemos un conjunto de palabras, un corpus, a un análisis, nos enfocamos sobre dos aspectos fundamentales, que son las formas y los contenidos. Siempre nos enfocamos en estos dos aspectos que son fundamentales. En este sentido nos situamos en dos planos de estudio, que son la morfología léxica y la semántica léxica. ¿Qué se entiende por estos dos términos? La morfología léxica estudia la organización formal del léxico, es decir, analiza la estructura de las palabras y describe las relaciones formales que existen entre estas. Claro que entre palabras siempre hay ciertas coincidencias, ciertos puntos en común formales, y otras diferencias que especifican
cada palabra frente a otra. En lo que concierne a la semántica léxica, estudia la organización semántica del léxico, analiza el significado de las palabras y las relaciones de sentido que mantiene entre sí. Como hemos visto el lado formal, siempre hay relaciones de puntos de coincidencia, de diferencia entre palabras. Lo mismo ocurre a nivel del significado. Y cuando estudiamos estas palabras mismas a partir de su manifestación dentro de un discurso enunciado, podemos descubrir otros datos más sobre sus formas y sus contenidos. Hablamos aquí de léxico y de su relación con la sintaxis. La pregunta que nos hacemos entonces es la siguiente. ¿Está vinculado el léxico a la sintaxis? Claro que sí. Pues puesto que utilizamos las palabras en frases, muchas veces el sentido de los enunciados que producimos no depende solamente del sentido de las palabras que los componen, sino también de su disposición sintáctica e incluso de la situación de comunicación. Por ejemplo, si nos fijamos en la palabra llama, en estos dos contextos, la llama del fuego ilumina caminos y el fuego nos llama. Constatamos que tenemos aquí la misma forma o significante, por ser más precisos. Tiene sintácticamente funciones diferentes. En el primer caso es un núcleo del sintagma nominal sujeto. En cambio, en el segundo caso es un núcleo del sintagma verbal predicativo. Estamos entonces ante dos usos de la misma forma o mismo significante, que es llama. Y también si lo enfocamos, si lo analizamos desde el punto de vista semántico, vamos a notar estas diferencias. Porque en el primer caso se refiere al fuego, a la lumbre y a un fenómeno natural, mientras que en el segundo contexto se trata simplemente de la acción de llamar. Y como podéis ver, evidentemente el contexto es metafórico, incluso en los dos casos. Y otra cosa también, la forma de las palabras también varía en función de la organización sintáctica de los enunciados. Esta variación, que llamamos flexión, se manifiesta mediante la adición de elementos formales de concordancia en dichas palabras. Se trata de marcas de número, género, tiempo y persona, en función de la categoría de cada palabra. Si volvemos a los ejemplos anteriores, podemos ver cómo las palabras pueden cambiar de forma en función de su distribución sintáctica. Así tenemos primer caso, o si pasamos del singular al plural, podemos ver que hay algunos elementos que se agregan a estas palabras. Tenemos el primer caso, la llama. Cuando pasamos a la forma plural, notamos claramente la adición del morfema del plural, que es S, y da lugar con este morfema obtenemos una nueva forma de palabra diferente a la inicial. En cuanto al núcleo verbal, que llama, cuando pasa a la forma del plural, también sufre esta alteración agregando el morfema del plural, que es la N, y la forma nueva que se obtiene dentro de este contexto sintáctico es llaman y no llama como antes. Partiendo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo podemos definir una palabra? La palabra es la unidad léxica cuya identidad es constituida por tres elementos. Ya hemos mencionado de manera indirecta estos tres elementos: una forma, un sentido y una categoría gramatical. Las palabras variables que llevan una flexión adoptan muchas formas. Por ejemplo, la palabra comer puede tener las formas siguientes: como, comemos, comerían, coma, etc. Y en cuanto a la palabra gato, puede transformarse en gata, gatos y gatas. Como podemos ver, son palabras variables que pueden
someterse a algunas alteraciones de carácter flexivo. Y también tenemos el sentido. A algunas palabras o formas les corresponden muchos sentidos. Por ejemplo, tenemos una unidad que es gato, puede significar animal, bolso en que se guardaba antiguamente dinero, y también puede referirse a la máquina que sirve para levantar grandes pesos. Conocemos comúnmente con este instrumento que utilizamos para levantar los coches a la hora de cambiar sus ruedas. Tenemos otra palabra que es manzana, que significa fruta y también se refiere al espacio urbano edificado, conjunto de casas. Y pasamos ahora a la categoría gramatical, pues cada una de las palabras en español se define por su relación de integración a una unidad de rango superior. Hablamos aquí de categorías gramaticales, que son los nombres, los verbos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones. Estas son categorías gramaticales que pueden combinarse para constituir un enunciado. Y en cuanto a palabras como uf, uy, caramba, se agrupan en la clase de interjecciones y es una clase aparte porque no se trata de una clase de palabras semejante a las otras, sino que son palabras, frases no constituyentes de una frase. Y también dentro de la misma categoría gramatical cabe mencionar también que en el léxico español existen palabras que forman parte de varias categorías. Aquí tenemos dos ejemplos, el caso de rosa, que puede cumplir la función de un nombre, y rosa como adjetivo. Rápido puede ser adjetivo y también puede cumplir la función de adverbio. Y pueden aparecer también los dos usos en la misma frase o el mismo enunciado. Por ejemplo, un vestido rosa es un vestido de color de la rosa. Y también el léxico de una lengua varía parcialmente según tres factores principales. Aquí tenemos la variación diacrónica, variación diatópica y la variación diastrática. ¿Qué significa la variación diacrónica? Es la variación en el tiempo, es decir, a través de la historia. Y citamos, por ejemplo, en español las palabras que ya no se utilizan actualmente se llaman arcaísmos. Ejemplo de agora es una palabra arcaica frente a ahora que utilizamos actualmente. Las nuevas palabras de incorporación reciente al léxico español se llaman neologismos, como zapear, formatear, chatear. Como podemos notar, la mayoría de las palabras que son neologismos pertenece a campos nuevos como el dominio o el campo de la informática y tecnología. En cuanto a la variación diatópica, es la variación en el espacio geográfico y depende del uso de una palabra dentro de la misma lengua. Por ejemplo, el hablante español dice cería, a lo que en Hispanoamérica se denomina fósforo. Y otro ejemplo también, en España se suele decir piscina y en México se dice alberca. Y pasamos a la variación diastrática, que es la variación relacionada con los registros de uso del léxico, según los estratos o niveles sociales, económicos y culturales de los hablantes. Por ejemplo, tenemos el registro familiar, registro culto, vulgar, de especialidad de un determinado campo económico, etc. Y pasamos ahora a un aspecto más morfológico de una palabra, y más concretamente a la noción de morfema. Pues dentro de las unidades de los niveles de la estructura lingüística aparece la noción de morfema como una unidad situada en el plano del contenido del signo lingüístico. Pues el morfema constituye una unidad mínima de contenido y portador de dos caras, un significante y un significado. Si establecemos un cierto paralelismo entre los dos planos, el contenido y la expresión, el significado y el significante, podemos decir que el morfema es una abstracción. Es una abstracción que se encuentra su materialización en el discurso mediante el uso de morfos y alomorfos.
es igual que el fonema que se realiza en sonidos y alófonos en la fonética y fonología. Vamos a explicar un poco más eso. Cuando un morfema presenta las mismas realizaciones formales, hablamos de morfos de un morfema. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra para, la preposición para, cada uno de los usos individuales de esta para es un morfo. Es decir, en ejemplos como voy a la biblioteca para sacar un libro, para mí esto no se puede tolerar, o lo hago para ti, tenemos tres usos de la preposición para, pero en los tres casos sigue manteniendo la misma forma. Entonces decimos, son tres formas de un mismo morfema, ese a la que se refiere, tanto a nivel significante como significado. En cambio, cuando a un morfema corresponden morfos diferentes, en este caso denominamos o hablamos de alomorfos y denominamos alomorfos al conjunto de dichos morfos. Por ejemplo, resulta que a veces podemos añadir un morfema prefijo de negación a una palabra. Tenemos palabras, por ejemplo, aquí, político, honesto y cierto en español. En español no podemos anteponer el mismo elemento o prefijo a estas palabras, sino que tenemos tres formas diferentes y que corresponden a cada caso. Por ejemplo, tenemos político, le tenemos que añadir el prefijo de negativo a, apolítico. Y honesto, en cuanto a la palabra honesto, le tenemos que añadir el prefijo des y obtenemos deshonesto. En cuanto a la palabra cierto, le tenemos que añadir cierto y la palabra que resulta de esta adición es incierto. Entonces, en este sentido tenemos tres prefijos. Decimos que los prefijos a, des e i son alomorfos del morfema facultativo que sirve para expresar la noción contraria del contenido semántico base de dichas palabras. Bien, resumiendo, diciéndolo de otra forma, hemos querido añadir un prefijo de negación a tres palabras que son político, cierto y honesto. Claro, para añadir un morfema, prefijar que contiene este cambio, este contenido semántico de negación, para agregarlo a las palabras político, honesto, cierto, claro que vamos a recurrir a tres formas que significan la misma cosa. La primera que es a para político, des para honesto y in para cierto. Y los tres elementos, puesto que forman la misma categoría, pertenecen a la misma clase de prefijos que indican negación, pues los tres son alomorfos. Son alomorfos, un conjunto, constituyen una clase que indica prefijos. Cuando se anteponen a la palabra, cambian su significado nuclear o leximático. Y pasamos ahora a hablar de los orígenes del léxico español. Bien, la mayor parte del léxico español proviene de palabras heredadas o tomadas de latín, sobre todo del latín vulgar. Y de este último, el latín vulgar, nacieron las lenguas romances, como sabemos todos, en la península ibérica, y entre ellas el español actual. Dentro del conjunto de este léxico, heredado del latín clásico y del hablado, las palabras utilizadas en español actual se clasifican en palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos, dobletes o pares románicos y latinismos. Estos son las clases de palabras que proceden del latín vulgar, especialmente, y también del latín clásico. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere palabras patrimoniales? Las palabras patrimoniales son las palabras heredadas del romance
que fueron evolucionando con arreglo a las leyes fonéticas establecidas hasta llegar a la forma actual. Es decir, que son palabras tomadas del latín vulgar y fueron evolucionando de manera natural hasta llegar al estado actual. Estas palabras se denominan palabras patrimoniales y constituyen la base del léxico español. Tenemos, por ejemplo, la palabra clave, que pasó a llave. Annum, año. Novem, nuevo. Nostrum, nuestro. Filio, hijo. Lactem, que da lugar a leche. Y hominem, omne, y actualmente hombre. Estas son las palabras que han evolucionado de manera natural, de manera normal, hasta llegar al estado actual. En lo que concierne cultismos, pues con posterioridad al romance, se han introducido al léxico español palabras nuevas de la lengua latina o griega también para designar conceptos nuevos. Esas palabras, estos términos se llaman cultismos. En este vocablo culto, en este vocabulario culto, este vocabulario culto no se somete a cambios fonéticos, pues guarda su forma original y se adapta simplemente a la forma del momento. Estos cultismos generalmente podemos notar dentro de su estructura algunos elementos que remontan a la forma inicial y latina. Por ejemplo, tenemos clavem, tenemos el grupo cl, que se mantiene en clave. Y fraternos, tenemos una forma original que es fraterno. Y pasamos a las palabras consideradas como semicultas o semicultismos. Por diversos motivos, generalmente religiosos, había casos de palabras patrimoniales utilizadas por el pueblo, en que la evolución fonética normal se detuvo en un momento, en sus mismos orígenes sin realizarse por completo. Estas palabras son los semicultismos. Así, tenemos el ejemplo séculos, hubiera dado lugar a sejo. Sin embargo, la presión culta detuvo la evolución de esta palabra en siglo. Porque podemos ver la evolución normal, natural de esta palabra, es decir, el origen século, siglo, siglo, sejo. Ese se frenó en la forma siglo. Normalmente hubiera dado la forma sejo si hubiera continuado o seguido su evolución natural. Tenemos el caso de fructus, que hubiera evolucionado a frucho, pero no se dio lugar esta forma frucho porque se detuvo la evolución en fruto, que tenemos actualmente en español. Y de ahí podemos hablar de, como resultado, podemos hablar de dobletes o pares románicos. El léxico español se compone de pares de palabras, una que es patrimonial y otra culta, procedentes de la misma forma latina. Estos pares se llaman dobletes o pares románicos. Tenemos aquí unos ejemplos, por ejemplo, plicare, que es plegar, forma culta, y llegar, patrimonial. La primera, plegar, se frenó en un determinado momento la evolución, pero llegar ya siguió su evolución hasta el estado actual, que es llegar. Colocare, colocar, cultismo. Colgar, patrimonial. Regula, regla, es una forma culta. Reja, la forma patrimonial. Vigilare, vigilar, la forma culta o cultismo. Y velar es la forma que ha evolucionado naturalmente, que es patrimonial. Y pasamos ahora a los latinismos. Si partimos de la misma palabra latinismo, podemos entender a qué se refiere. Pues también el léxico español está formado por palabras y expresiones llamadas latinismos. Se trata de aquellas palabras tomadas directamente del latín y que se emplean en la lengua sin ningún cambio. Esta es la característica del latinismo, es decir, mantiene la misma forma original. Por ejemplo, referendum, que mantiene la latina, curriculum vitae, álbum, etcétera, gratis, idem, a priori, entre otros casos. Y también dentro del léxico español no hay solamente palabras que son de origen de latín, sino también
otras palabras que proceden de otras lenguas, que hablamos aquí de los préstamos. ¿Y qué significan los préstamos? Son voces extranjeras que se han introducido en el español por diversas vías y razones. Por ejemplo, el contacto directo con hablantes de idiomas diferentes, las relaciones socioculturales y económicas con otros países, incluso la influencia de los medios de comunicación actuales. Pues hay varios factores que permiten la inserción de algunas palabras dentro del léxico de una lengua. Aquí tenemos algunos ejemplos de las palabras extranjeras o los préstamos que constituyen el léxico español. Tenemos arabismo, que es muy antigua, son palabras que se han introducido al léxico hace siglos, como alcalde, alcohol, alfombra. Americanismos, tabaco, café, chocolate, maíz, cacique. Galicismos, es decir, francés, manjar, coraje, gabinete, bujía. Inglesismos, el hall, el corner, el yate, record, sandwich, show. Tenemos italianismos como batuta, pizza, escopeta, espagueti, sable. Germanismos, que espada, espía, guerra, rico. Y lusismos como bandeja, brincar, banda, mejillón, ostra. Galleguismos de Galicia, alguien, borriña, chubasco. Y catalanismos como anís, cartel, entremés, faena, forastero. Y vasquismos, izquierda, ascua, pizarra, boina, chábola, etc. Y hay algunas características que presentan estos préstamos. Pues los préstamos en español adoptan tres formas diferentes. Genismos, que se llaman así, los extranjerismos que se usan en español con la misma grafía de la lengua original. Es decir, se adoptan las palabras y no cambian su forma. Por ejemplo, el pub, hall, club, test, pizza, samurai. Se mantiene tal como se han procedido de la lengua original. Tenemos calcos semánticos. ¿Qué significa la palabra o calcos? Es la adopción del significado de la palabra y traducirlo mediante unidades lingüísticas propias del español. Por ejemplo, tenemos banco de datos en español, es un calco del inglés data bank. Y tenemos otro ejemplo muy popular que es ratón de un ordenador, es un calco semántico del inglés mouse. Y terminamos con los préstamos, que son extranjerismos que se han adaptado fonética y gráficamente a las reglas de la lengua receptora. Por ejemplo, tenemos chalet, que procede de chalet. Y tenemos gol, que procede de gol. La palabra aparcar, que procede, es una forma adaptada de pork. Y finalmente tenemos la palabra, el ejemplo de fútbol, es un préstamo adaptado de la forma fútbol del inglés.